cómo podemos aplicarlos al origen, qué operaciones podemos hacer con los vectores, qué propiedades tienen esas operaciones, geométricamente para qué nos sirven, aplicaciones de esas operaciones. Recuerden que vimos la suma de vectores se puede realizar siempre y cuando los vectores pertenezcan a un mismo espacio, o sea, que los vectores tengan la misma cantidad de componentes y esto me devuelve un vector con la misma cantidad de componentes. Dijimos que para sumar dos vectores sumamos componente a componente, geométricamente. Vimos dos reglas, en realidad usamos una, la regla del paralelogramo para poder sumar dos vectores. Dijimos que si trazamos un paralelogramo, es decir, vectores paralelos a los dos que yo quiero sumar, aplicados al extremo de cada uno de ellos, la diagonal de ese paralelogramo representa la suma. Después vimos la multiplicación por un escalar, que dijimos que geométricamente lo que hace es que ese vector multiplicado por el escalar sea más largo de longitud si el escalar es mayor que 1, o más cortito si el escalar está entre 0 y 1, y si el escalar es negativo, le cambia el signo, el sentido al vector, perdón. Y que ese producto por escalar nos servía para determinar algebraicamente si dos vectores eran paralelos. Y lo último que vimos la clase pasada fue el producto escalar de dos vectores del mismo espacio, que dijimos que a diferencia de las demás operaciones, el producto escalar o producto punto nos devuelve un número real, que este producto escalar o este producto punto nos servía para determinar si dos vectores eran ortogonales, ¿sí? Dos vectores son ortogonales o perpendiculares siempre y cuando el producto escalar entre ellos sea cero. Vimos las propiedades del producto escalar y vimos una definición geométrica del producto escalar que en función de esta definición podíamos rescatar la fórmula del coseno del ángulo que forman los dos vectores para poder calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Sí? Bueno, hicimos algunos ejercicios la clase pasada y sacamos algunas conclusiones. Yo les traje hoy, vamos a dejar de compartir, dos ejercicios que son ejercicios relativamente integradores, ¿sí? No sé si los alcanzan a ver, si no, agrandamos un poquito la pantalla. Estos dos ejercicios que son de R3, en realidad son de R3 porque tienen la intención de que se nos dificulta el graficar, ¿no? Pero si se tratara de puntos de R2, recuerden que la visualización tiene que ser una herramienta que tengamos siempre debajo de la manga, porque en R2 podemos representar sin ninguna dificultad y podemos hasta incluso visualizando la situación poder decidir alguna estrategia para resolver el problema. Estos son dos problemas cualesquiera del estilo de los que podrían ir en un parcial. Por supuesto que no van a ser así de largos porque la intención de que tenga tantos ítems es para que ustedes apliquen todo lo que estuvimos viendo hasta la clase del miércoles. ¿Eh? Les doy un ratito para que lo piensen, ¿sí? En el primero me dan 3 puntos de R3. El punto A, el punto B y el punto C. La primera consigna me dice que determinan que esos 3 puntos son los vértices de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Verificar me dice, o sea, me está confirmando que esos 3 puntos constituyen o son los vértices de un triángulo rectángulo. ¿Cómo justifico yo, si esto fuera un ejercicio de parcial, que efectivamente esos 3 puntos son los vértices de un triángulo rectángulo? Hay que decidir en cuál de los 3 vértices está el ángulo recto. Después me pide hallar el perímetro, el área del triángulo. Y por último, hallar las coordenadas de un punto D, de manera tal que con esos 3 que me dieron, el A, el B y el C, los 4 formen un rectángulo. Este ejercicio pasa por todo lo que vimos de la unidad 4. Es un ejercicio que aborda todos los contenidos de la unidad 4. Les vuelvo a repetir, no les vamos a dar un ejercicio así en el parcial donde tenga 5 ítems, pero podrían ser ejercicios del estilo donde se pidan 2 de estos ítems, ¿sí? El segundo ejercicio es muy similar,
más cortito, porque solo hay que chequear que sea un triángulo rectángulo. La diferencia con el ejercicio uno es que en el ejercicio uno me dan los tres puntos conocidos. En el ejercicio 2 hay un punto, el C, que desconozco la primera coordenada de ese punto de R3, ¿sí? Entonces tendré que buscar alguna estrategia para averiguar cuál es esa coordenada o ese número real K para que esos tres puntos determinen un triángulo rectángulo. Y después decidir, bueno, en cuál de los tres puntos se encuentra el ángulo recto, ¿sí? Les doy 5 minutos, lo piensan, lo van haciendo, me van preguntando si van saliendo dudas. Son ejercicios recontraintegradores, son ejercicios re lindos para tomar en el parcial porque hacen un recorrido por todos los contenidos de la unidad 4. Y como para ponernos en contexto y dar la última operación entre vectores que nos queda, está lindo para arrancar la clase de hoy. Les dejo un ratito para que lo piensen. Para los que están entrando o entraron un cachitito más tarde, la idea es que resolvamos estos dos ejercicios con todos los contenidos que estudiamos hasta la clase del miércoles. Son 2:10, 2:20, cortamos y hacemos la corrección, la puesta en común, ¿sí? El que quiera puede ir preguntando, puede ir tirando pistas, puede ir viendo la cosa, cómo va, ¿sí? Si alguno tiene GeoGebra a mano, puede representar, marcar los puntos en GeoGebra y visualizar en GeoGebra como para convencerse, después buscar la estrategia para probarlo. Acuérdense que GeoGebra nos ayuda más que nada en R3, ¿no? Que es donde se complica para graficar. Estoy tratando de hacerlo en GeoGebra, pero no me acuerdo la función para mostrarlo en R3. Tenés que El poner contenido. calculadora en GeoGebra 3D. Tenés que poner calculadora 3D. A ver, yo te muestro. Acá, ya lo encontré. Gracias. ¿Encontraste? Sí, Bien. sí, sí. Igual el ejercicio, fíjate que arranca diciendo el uno, verificar que determinan un triángulo rectángulo. O sea, ya me está diciendo que esos tres puntos con GeoGebra o sin GeoGebra forman un triángulo rectángulo. Me lo está diciendo el enunciado, no dice averiguar, investigar, me dice verificar, es decir, me está afirmando que forman un triángulo rectángulo. Ahora, ¿cómo lo verifico? Esa es otra pregunta. Se puede hacer de varias formas, ¿eh? ¿Se acuerdan que yo les dije la clase pasada, cuando salió, que estaban resolviendo con Gonzalo el ejercicio 8, que Santiago había propuesto una alternativa, Gonzalo había pensado en otra estrategia, yo había pensado en otra estrategia distinta? Bueno, acá se puede usar todo lo que ustedes estudiaron de la unidad 4. Cuanto más sepas, más cortito va a ser el camino que elijas para resolver. Mientras les cuento que ya tienen las respuestas de la práctica 4 subida al aula
Está el desafío de la unidad 4. El primer ejercicio de la unidad 4 es para que salgan corriendo, ¿sí? No, mentira. El primer ejercicio del desafío es un ejercicio para pensar mucho por ahí. La idea de ese primer ejercicio de los profes que propusieron ese ejercicio desafío de la unidad 4 al uno lo propusieron con la intención de abordarlo un poquito más adelante cuando estudiemos otros contenidos. Si bien se puede abordar con lo que ustedes ya estudiaron, por ahí se hace un poco engorroso el tema de hacer las cuentas, ¿sí? Lo que podrían hacer a modo de sugerencia es intentar proponer una estrategia para resolver el problema y dejar las cuentas sin hacer, ¿sí? Y más adelante volver a retomar ese ejercicio uno del desafío 4. Propusieron ese ejercicio porque como no va a haber desafío de la unidad 5, porque la unidad 5 la vamos a abordar un pedacito para arrancar el parcial y la unidad 5 la vamos a completar después del primer parcial, entonces tuvieron la intención medio de unificar eh, la unidad 4 con el pedacito de unidad 5 que vamos a estudiar la semana que viene. O sea, en sí el problema es, es un triángulo que no tiene Sí. altura, sino que es a la altura del eje X y del eje Y, que tiene el ángulo recto sobre el primer punto, o sea, sobre la A. ¿El ejercicio uno me estás diciendo? Sí. No sé a qué te referís con la altura sobre el eje, porque acordate que el triángulo tiene tres bases, o tiene tres Claro. lados y cualquiera de los tres podría ser base, digamos, ¿no? Básicamente, cualquiera de los tres lados del triángulo podría ser la base. Dependiendo de quién sea la base, la altura es una recta perpendicular a ¿Puedo la decir, base puedo decir que, lo que se me ocurrió a mí? a ver, Perdón, no, porque justo estaba pensando que con los puntos podría determinar tres vectores, ¿no? Uno de AB, uno de BC y uno de CA, ¿no? sí, Ahí tengo tres vectores. sí, ¿qué Y con esto, representarían esos tres vectores? digamos, las líneas que formarían el triángulo de punto a punto. Y con eso puedo Bien. sacar el ángulo que hay entre cada una de esas líneas. Bien, no sé si hace falta hallar los ángulos, porque me está diciendo, está bueno lo que pensaste, Nicolás, ¿no? ¿Nicolás era? Sí, Sí, está bueno lo que pensaste. Está bien que intentes hallar los ángulos, pero fíjate que la consigna te dice que el triángulo es rectángulo. O sea que ya se sabe que hay un ángulo que es de 90. claro. Bien, te Entonces hago una intento pregunta. sacar ¿Qué pasa la... con el coseno cuando el ángulo es de 90? ¿Cuánto te tiene que dar Da, el coseno? da cero. Da cero. ¿Y cuándo daba cero el coseno? Cuando el producto escalar da cero. Y ese es el criterio de ortogonalidad de vectores, ¿no? Claro, entonces en vez de buscar el ángulo, podría ser el producto escalar y ya Exacto. saco cuando da cero. Y va a Claro. ser ahí donde esté el Exacto. ángulo. No es tan mal que busques los ángulos, pero vas a tener que hacer a lo mejor, bueno, por ahí encontrás el de Cuenta, 90 al toque, ¿no? Enseguida. Pero en cualquiera de los tres casos tenés que hacer el producto escalar para poder usar la fórmula del coseno, ¿no? Y en cuanto al claro, es producto verdad. escalar te dé cero, vos decís, acá está el ángulo de 90. Bien, bien pensado, Nicolás. Bien. Le sigo respondiendo, creo que era, no sé, Juan Martín, que había propuesto Sí, la... sí, ahora me di Bien. cuenta cuando dijiste lo del producto escalar. Sí, pero Ahí, ahí. volviendo que me dijiste algo de la altura sobre el eje X. Claro que no tiene, está como
el triángulo, el rectángulo está sobre el plano, no está elevado. O sea, de Z no tiene ninguna altura. Bien, eso nos está diciendo que está apoyado, por así decirlo, en el piso. No Claro. importa eso, si está elevado o no, porque estamos en el espacio de tres dimensiones, ¿sí? Que Z valga cero, bueno, es una casualidad. El tema es que el triángulo tiene área, y el área del triángulo es base por altura sobre 2. Ujú. La ventaja que tiene el triángulo rectángulo respecto de cualquier otro triángulo, eso era lo que yo te decía. El triángulo tiene tres lados. Cualquiera de los tres lados puede ser la base del triángulo. Ahora, la altura es el segmento perpendicular que une perpendicular a la base que va al vértice que está enfrente. Entonces, depende de quién sea la base que vos elijas, vas a tener que buscar una altura o no. ¿Por qué? Porque si el triángulo es rectángulo, los dos catetos te funcionan perfectamente como base y altura. Entonces no tendrías que buscar ese tercer segmento que representa la altura del triángulo. No sé si me explico. Sí, sí. Pero me di cuenta cuando dijiste lo del producto escalar que, claro, si multiplicás el producto escalar de AB por el de AC te tendría que dar cero. Alguno, como dijo Nicolás, yo me armo los tres lados y después voy de a dos lados a ver dónde está el ángulo recto. Claro. Por ahí va la cosa. Me tiene que dar cero porque Nicolás había propuesto hallar el ángulo que forman los lados, ¿sí? Y para hallar el ángulo tenemos que usar la definición geométrica de producto escalar, ¿no? El coseno del ángulo es el producto escalar entre los vectores sobre la norma del primero por la norma del segundo. Bueno, con el producto escalar solo ya es suficiente, porque si el producto me da cero es porque los vectores son perpendiculares. Y si son perpendiculares es porque forman un ángulo de 90. Así que por ahí viene la cosa. Bien, bien pensado. A ejecutarlo, a ver si descubrimos dónde es recto. El resto que está calladito, ¿cómo viene? ¿Más o menos se da alguna idea? No, yo había hecho eso, lo que había explicado, sacar todo la B, AC y BC, y después de eso ver si podía sacar el el ortogonal. Bien, bueno. Danilo en el chat, es una buena estrategia esa también, ¿eh? Si se verifica el teorema de Pitágoras es porque el triángulo es rectángulo, bien pensado. Esa es otra estrategia. Profe, yo pensé, no sé si está correcto, pero sacar el producto vectorial. Hasta producto escalar, son ejercicios para usar hasta producto escalar. Hasta producto escalar. Ok, entonces descarto esa Porque idea. el producto vectorial te vas a otro lado, que no tiene nada que ver en este Sí, caso. está bien. Esta es una Sí, figura puede ser. geométrica plana, Plana, es verdad, plana, plana. está apoyada sobre un papel. No sé qué inclinación tiene el papel, pero el triángulo Ujú. es una figura geométrica plana. ¿Sí? El Plana producto por razón con vectorial, Z, acordate que ¿cierto? se te va del plano. El producto Sí. vectorial te da un vector que es perpendicular a dos que están sobre un mismo plano. Así que ahí no te metas. Profe, ¿se puede Sí. graficado? En GeoGebra, sí, como poder se puede. Nos va a costar un poco. Yo voy a intentar graficarlo a mano para que ustedes lo puedan ver. Lo que pasa que, ¿sabés qué es lo que nos va a pasar cuando lo intentemos graficar a mano? Le vamos a perder la perspectiva y por ahí no lo vamos a ver rectángulo al triángulo. Y en realidad es rectángulo, ¿sí? Pero no es que no lo vamos a ver rectángulo porque esté mal graficado, porque es difícil graficar en un papel algo en tres dimensiones. Hay que como darle una inclinación distinta a uno de los ejes, cambiarle un poquito la escala a uno para dar esta noción de perspectiva. En este caso son puntos sencillitos, fáciles de representar, se puede hacer en el papel. Lo vamos a intentar hacer, yo voy a intentar hacerlo con la tableta, me cuesta un poco más, pero si metes los tres puntitos en GeoGebra se ve hermoso. Y GeoGebra tiene la posibilidad de cambiar la vista, así que podés ir rotando el espacio tridimensional y mirar el triángulo desde la perspectiva que quieras. Pero sí, si querés intentar graficarlo, no está feo para dibujar, ¿eh? Puse coordenadas que sean bastante simples.
Te vuelvo a repetir, vas a poder dibujar el triángulo, pero capaz que por esto que te estoy diciendo de la perspectiva, no se va a alcanzar a ver que efectivamente es un triángulo rectángulo. Si fuera en R2, sí. Y cambia mucho, yo digo, porque en este caso, como en Z no hay ningún número, es como que, no Sí, queda sé, como cambia. dibujado en el pisito. Queda como dibujado en el pisito. Vos tenés el eje Z, el eje X que viene para acá adelante y el eje Y. ¿Sí? Como en los tres casos la Z vale cero, va a quedar como dibujado acá el triángulo, en el piso, como si fuera en el piso del rincón de tu casa. ¿Sí? Ok, gracias. Intenta graficarlo, no está feo para dibujar, ¿eh? Lo puse lindo justamente para eso. No, sí, sí, yo lo grafiqué en dos planos nada más, en dos dimensiones, ya que la otra no vale nada. No Ah, sé bueno, si estuviste cuenta. bien, pero no, no. Eso sí, y sí, Ah, porque son espacios vectoriales distintos. Está bien que vos digas la tercera es cero, me ocupo de X, y, pero la representación geométrica de esta situación es en R3. Que tenga una componente cero, fantástico. Hace que el gráfico me resulte más sencillo, pero tiene que tener tres coordenadas. Porque si no estás cambiando el problema y te estás llevando este problema a R2. Y hay que ver si en R2 este problema cumple con los mismos requisitos que en R3. ok, ok, gracias. ¿Sí? Acá, por las casualidades de la vida, capaz que hasta te verifica, ¿no? Pero tenés que tener cuidado. Sí, Gino, si ya descubriste que ese producto escalar te da cero, eh, ¿cuál es la condición que debería suceder para decir, che, los tres puntos no encierran un triángulo? ¿Cuál sería la única posibilidad de que vos digas, no hay forma de encerrar un triángulo? Ya es suficiente, con eso es suficiente porque ya te está diciendo en la consigna que los tres puntos determinan un triángulo y el triángulo es rectángulo. Vos encontraste que hay dos de sus lados que son perpendiculares, con eso ya es suficiente para decir que el triángulo es rectángulo. Porque de la única manera de que no exista el triángulo es que los tres puntos estén alineados. Si los tres puntos están alineados, no tengo forma de cerrar el triángulo. ¿Sí? Si vos el problema te está diciendo que verifiques que son los vértices de un triángulo rectángulo es porque alineados no están. Y si alineados no están y vos ya encontraste que hay dos lados que son perpendiculares, ya con eso es suficiente para decir que el triángulo es rectángulo. Bien pensado, Gino. Qué lindo que me tomen uno de estos en el parcial, ¿no? Bueno, el resto, ¿cómo viene? A ver, yo les comparto acá, que me lo copié. ¿Se ve bien ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, Sí. voy a tratar, me va a costar un Perú, pero voy a tratar de hacer los tres ejes y voy a tratar de representar los tres puntitos. ¿Por qué digo que me va a costar un Perú? Porque es difícil
trabajar con la tableta y sin hoja cuadriculada. No sé por qué no me dio. Ahí está. Pero se me fue. Bueno, hay más o menos. Estoy intentando. Más o menos estoy intentando. Se le parece bastante. Em, representar los tres ejes. Este sería el eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z. Al cohete lo hice tan alto el eje Z porque los tres puntos tienen 0 de Z, ¿no? El punto A tiene coordenadas 1 de la X, 1 de la Y y 0 de la Z. Así que me voy desde el 1 de la X paralelo al eje Y y desde el 1 de la Y paralelo al eje X y ahí estaríamos en el puntito de coordenadas 1, 1, 0. Si este 0 fuese otro numerito, a partir de ese punto tendré que subir o bajar las coordenadas que me diga Z, ¿no? Así que A sería 1 de X, 1 de Y, 0 de Z, se queda ahí en el piso. El B son 4 de la X, 4 de la X, 1 de la Y, o sea que está a esta misma altura, y de vuelta 0 de la Z, así que ni lo subo ni lo bajo, me quedo ahí en el piso. Y el C dice 1 de la X, 5 de la Y. Tengan mucha imaginación porque me cuesta un montón, ¿no? Acá estaría el punto C. Bueno, voy a tratar de dibujar ese triángulo. Si me sale. Desde A hasta C, más o menos quedaría ahí, ¿no? Desde B hasta A, más o menos ahí. Y de B a C. Mirá, con todo el cariño del mundo, no me quedó tan feo, ¿no? No me quedó tan feo. Pareciera que el triángulo efectivamente es rectángulo y aparentemente el ángulo recto está en el punto A. ¿Sí? ¿Cómo verificamos que efectivamente está en el punto A? Fíjense que A, B y C son puntos. Son puntos. Si yo quisiera trabajarlos como vectores aplicados al origen, cuidado, sería algo así. El origen de coordenadas, pero ¿qué le pasa? Que no me responde. Acá. Sería el vector, ese vectorcito verde, no sé si se llega a ver, que arranca del origen y va hasta el punto A, sería A visto como vector. ¿Sí? Este sería, pero no me deja moverlo. No me deja moverlo, no me deja ir para atrás. Este otro sería el que sale del origen y va hasta el punto C, sería otro vector. ¿Sí? Si lo miro a C como vector. Y este último, el que va desde el origen y llega hasta B, ese verdecito, sería el tercer vector aplicado al origen si miro a C como vector. Pero en realidad, la diferencia acá
¿Cómo sé yo si son vectores o son puntos? Bueno, es lo mismo, porque lo que harían esos tres vectores me indicarían la punta de la flecha a dónde está el vértice del triángulo. ¿Sí? Los tres vectores, si los pienso al A, al B y al C como vectores aplicados al origen, la punta de la flecha del A, la punta de la flecha del B y la punta de la flecha del C estarían señalando el vértice del triángulo, o sea que la figura quedaría igual. Ahora, yo tengo tres vértices. Ah, me pasa lo mismo que le pasa a Gonzalo con esta aplicación, que empieza a dibujar cosas raras. Bien, tengo tres vértices. El A, el B y el C. Ahora necesito armar los tres lados. ¿Quién sería el lado que empieza en A y termina en C? Que lo puedo pensar así, ¿no? Como este vectorcito. El que empieza en A y termina en C. ¿Cómo obtengo el vector que representa al lado AC? Le restás al Restando. punto A el punto C. En este caso yo puse primero A y después C. O sea que tendría que ser al revés, ¿no? C menos A. Por cómo lo escribí. Pero si hago A menos C sería el vector que la flecha apunta para el otro lado. Es lo mismo, ¿sí? Porque la relación de paralelismo o de perpendicularidad no tiene que ver con el sentido de la flecha, sino con la dirección. Así que hacer A menos C o C menos A es indistinto, ¿sí? Yo acá tengo que hacer C menos A porque escribí al lado como primero A y después C. Le puse origen en A y extremo en C. Y acordate que para aplicar ese vector al origen tengo que hacer extremo menos origen. ¿Estamos? Si haces la cuenta al revés, tenemos que llegar a la misma conclusión. Vuelvo a repetir, la condición de paralelismo y de perpendicularidad no tiene que ver con el sentido de la flecha. La flecha puede apuntar para el lado que se te dé la gana, pero los vectores van a seguir siendo o paralelos o perpendiculares con la flecha dibujada hacia un lado o con la flecha dibujada hacia el otro. ¿Sí? Bueno, ¿quién sería el vector que representa al lado AC? AC. Si hago las cuentitas, Cero. ahí estamos. Bien, ahora voy con el vectorcito o el lado que va desde A hasta B, que sería origen en A, extremo en B. Ahí sería la flechita. Que cuando yo lo aplico al origen sería uno que está por acá, ¿no? Porque lo tengo que llevar hasta el origen. Uno paralelo con la misma dirección, el mismo sentido, pero aplicado en el origen. Así que para encontrar el lado AB tengo que hacer, por como escribí las cuentas, B menos A. ¿Y qué me queda? B menos A. 3, 0, Cero, 0. cero. 3, 0, 0. Y bueno, y por último tendremos que hacer el vector o el lado que va desde B hasta C o desde C hasta B, como ustedes quieran. Desde B hasta C o desde C hasta B. Si lo escribo así, que arranca en B y termina en C, tengo que hacer C menos A. Si escribo, perdón, C menos B. Si escribo, no me deja. Si lo escribo CB, al revés, ¿no? Primero pongo la C, después la B, la resta la hago en el otro sentido. ¿Está bien? Así que C menos B, ¿quién me daría? O el vector BC. 3, 4, 0. Menos 3, Menos 4, 0. 3. Ahí está. Menos 3, 4, 0. Bien, ya tengo los tres lados del triángulo. Lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Sí? Lo que tengo que hacer ahora es multiplicar escalarmente el lado 1 con el lado 2. Si me da 0, entonces el lado 1 es perpendicular al lado 2. ¿Sí? Si no me da 0, bueno, agarro otro par de lados. Pero acá, como ya hicimos el dibujito, voy a agarrar a B y voy a agarrar a C, porque aparentemente el triángulo es rectángulo y el vértice está en A. Así que voy a agarrar a C y a B. Voy a multiplicar. Entonces digo, si AC por AB
me da 0, entonces los lados son perpendiculares, por lo tanto, el triángulo es rectángulo. Bueno, acá porque lo vemos, porque lo visualizamos, es en el punto A, pero si no, fíjense que en común los dos vectores tienen A, así que sería rectángulo en A, ¿sí? Porque usé AC y AB. Si hubiera usado AC y BC y el producto entre AC y BC me daba 0, como en común tienen el C, el ángulo recto estaría en C. Y si usaba AB y BC, como tienen en común la B, el ángulo recto estaría en B. ¿Está bien? Bueno, en este caso tengo que hacer AC por AB, que ya sabemos por el dibujito que acabamos de hacer que me tiene que dar 0, ¿no? AC es 0,40, producto punto, y AB es 300. ¿Se acuerdan que esto se multiplicaba componente a componente y se sumaba? 0 por 3, 0, más 4 por 0, 0, más 0 por 0, 0, 0, por lo tanto, AC es perpendicular a B. Bien, hasta acá respondimos la primera consigna. Estamos confirmando o verificando que el triángulo es rectángulo. Y ya que está, respondemos la segunda. ¿Dónde es rectángulo? El ángulo recto se encuentra en A. ¿Sí? Porque lo representamos y nos dimos cuenta, o por este truquito que les dije de que los dos vectores que estoy multiplicando se repite la letra A, por lo tanto ahí va a estar el ángulo recto. Bien, hallar el perímetro del triángulo. El perímetro del triángulo. ¿Cómo era eso? Hay que obtener toda la longitud de los lados. Bien, porque el perímetro es la suma de los tres lados, ¿no? De las longitudes de los tres lados. Nosotros tenemos los lados, pero no sabemos cuánto mide. Así que lo que tenemos que hacer es, para el lado 1, la norma de AC. Para la longitud del lado 2, la norma de AB. Y para la longitud del lado 3, la norma de BC. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la norma de un vector? ¿Ven que estamos pasando por todos los contenidos, ¿no? Que ya vimos. Mm, Hay que hacer raíz de los puntos Claro, sobre. ahora fíjate una cosa, usemos el sentido común. Si el vector AC es 0 de X, 4 de y 0 de Z. Lo voy a dibujar acá. 0 de X, 4 de y 0 de Z. ¿Aplicado al origen sería este? ¿Este que dibujé con rojo? Si arranca en 0 y termina en 4 de la y, ¿cuánto mide ese vector? 4. 4. Entonces, ¿para qué voy a aplicar la fórmula? Porque ¿qué me va a decir la fórmula? 0 al cuadrado más 4 al cuadrado más 0 al cuadrado, raíz cuadrada de 16, que es 4. Y sí, ya se sabía que era 4. Si hay una sola componente que interviene para dar la longitud a este vector. Entonces, ¿cuánto va a medir el vector AB? 3. 3. Claro, porque es este, arranca en el origen y termina en el 3 de la X, ¿no? Bueno, entonces no voy a aplicar la fórmula la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 0, porque la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. Bueno, para el del lado BC sí voy a tener que calcular la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Porque la tercera componente es 0. Así que esto me da 9 más 16, raíz de 25, que es 5. Sí, Entonces, el perímetro es 4 más 3 más 5. 7, 12. 12 unidades, porque no me dicen si son centímetros o lo que fuera. ¿Sí?
¿Está bien? Bien, en Sí. el chat, creo que era Gino, si no era Gino pido disculpas, no tengo la memoria de Dori. Había dicho, si yo ya tengo los tres vectores lados y saco las longitudes, ¿puedo verificar que el triángulo es rectángulo aplicando el teorema de Pitágoras? Esa era buena, ¿no? Si yo aplico Pitágoras, ¿cuál de los tres lados fue el más grande? El más El largo. BC. El BC. BC. Entonces, BC tendría que ser la hipotenusa, ¿no? Porque recuerden que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es el lado de mayor longitud. Entonces, si yo quisiera volver al ítem A, lo de verificar que son rectángulos, ¿podría haber hecho BC al cuadrado igual a AB al cuadrado más las normas, ¿no? Serían, porque si no estaría elevando vectores y no existe esa propiedad. De AC al cuadrado. Si se verifica el teorema de Pitágoras con las longitudes encontradas, es porque el triángulo era rectángulo. Esta es otra forma de responder al ítem A. ¿Está bien? BC vale 5, al cuadrado 25. AB tiene norma 3, al cuadrado 9. Y AC tiene norma 4, al cuadrado 16. 25 es igual a 25. Como se verifica el teorema de Pitágoras, podemos confirmar que el triángulo es rectángulo. ¿Sí? Como este y este son los dos catetos, AB y AC, de vuelta, ¿qué se repite en AB y en AC? La letra A, bueno, en A está el ángulo recto. ¿Sí? Entonces podemos decir, ¿cómo se verifica? Esta sería otra estrategia, ¿no? El teorema de Pitágoras. Podemos confirmar o verificar que el triángulo ABC es rectángulo. En A, ya que está, respondemos el ítem B. ¿Sí? Así que esto que anoté acá con verde hubiese sido otra estrategia como para verificar que el triángulo era rectángulo. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Bien. Ahora me pide hallar el área. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Sí? Lo que decía, el triángulo tiene tres lados, cualquiera de los tres puede ser base, ¿sí? Cualquiera de los tres puede ser base. Si yo quiero calcular base por altura sobre 2, la altura es un segmento perpendicular a la base que llega hasta el vértice opuesto. ¿Está bien? Ahora, si el triángulo es rectángulo, lo voy a dibujar distinto al triángulo. Rectángulo. Y yo tomo esto como base, es un segmento perpendicular que va hasta enfrente de ese lado, hasta el vértice opuesto, o sea que sería el otro cateto, la base, la altura, perdón. Un cateto sería la base y el otro cateto sería la altura. Y como acá ya descubrimos que esta es la hipotenusa, el BC porque es el lado más largo, entonces la base, para calcular el área, ¿quién va a ser? Un cateto, la norma de AB. Y la Por la otra altura, AC. ¿quién va a ser? El otro cateto. Base por altura sobre 2. ¿Cuánto me da esto? 6. 6. Bueno, 6 unidades cuadradas. El área es 6 unidades cuadradas. No decimos ni metros cuadrados ni centímetros cuadrados porque el problema no estaba puesto en unidades. ¿Sí? ¿Vamos bien? Está lindo Sí. este para Sí, sí, suma de sí. parcial. Me re gusta porque hacemos como de todo un poco. Bueno, y acá hay que encontrar ahora, se pone heavy la cosa, ¿no? Las coordenadas de un punto D
que calculo que más o menos el punto D tendrá que estar por acá. Tengo que decir quiénes son las coordenadas de este punto D para que el cuadrilátero ABCD sea un rectángulo. A mí se me ocurrió algo, pero no sé si lo pensé bien. A ver, Pensé en sumar dos de los vectores, el vector AC y el vector AB, porque se iba a dar uno que sería, digamos, que hubiese quedado, se me ocurrió, opuesto al punto A, como yo lo pensé así. te voy siguiendo. Sí, me faltaría. Pero de ahí ya no sé cómo hacer, porque conseguí un vector, pero ya no sé cómo eso transformarlo después en coordenadas de dónde estaría ese punto. Eso es lo que Claro, Mira, yo ¿viste hice, el falta. gran paso? yo hice B más C menos A. Mirá que B, cuando vos decís, acá tenemos que encontrar punto. Esto es Claro. punto, ¿sí? Es decir, que cuando yo doy las coordenadas de este punto, que si sigo un poquito el dibujo, con un poco de cariño, es 5 4 0, ¿no? Este D. A ver si dibujé feo, pero dentro de lo feo, medio como que se ve que este punto es el 5 4 0. Creo que es 4 Sí, 5. 4 5 primero la X, obviamente, ¿no? 4 5 0, sí, lo dije al revés. Claro, dije 5 mirando acá, pero esa era la Y. 4 de la X, 5 de la Y, 0. Bien, aparentemente se ve que es 4 5 0, pero con que yo lo vea, vamos a hacer el ojito, con que yo lo vea, no es suficiente, tengo que justificar. Bien, lo que dijo Enzo me parece que fue, no, de la suma. Bueno, no recuerdo quién fue que lo dijo, pero si yo sumo el vector AB con el vector, para que no lo puedo, me está fallando el lapicito. El vector AB con el vector AC estaría obteniendo la diagonal del paralelogramo, ¿no? Con mucho cariño, porque es dificilísimo dibujar acá. ¿Sí? Si yo sumo AB con AC, por la regla del paralelogramo, obtengo la diagonal que sería AD. ¿Están de acuerdo? Que AB más AC me da AD. ¿Coinciden conmigo en eso? Sí. Sí. Bien. ¿Enzo fue el que propuso esta estrategia? No, 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 porque no los estoy viendo, perdón, los escucho. No, no fui yo. Nico. Nico, Nico. Nico. Bueno, Nico, estuvo buena tu estrategia, porque mira, estas cuentas las podemos hacer, ¿sí? AB dijimos que era 300 y AC dijimos que era 040. Con lo cual, haciendo esta cuenta, saco las coordenadas del vector, perdón, AD. Las coordenadas del vector AD. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta cuenta sale fácil. 3 4 0 son las coordenadas del vector AD. Pero yo quiero solo las coordenadas del punto D, no del vector que arranca en A y termina en D, sino las coordenadas de el vector D o el punto D, el que sale desde el origen y llega hasta acá. ¿Qué puedo hacer? AD es un vector que empieza en A y termina en ¿Le D. puedo, le puedo sumar el punto A? Y Exacto, ahí porque está ¿este eso. quién es? Porque es lo opuesto a lo que estuvimos haciendo para conseguir los otros vectores. Exactamente. ¿Cómo consigo el vector AD? Haciendo D menos A, ¿no? Me lo llevo al origen haciendo D menos A. O sea que D menos A es 3 4 0. Como dijo acá el compañero, si le sumo el punto A, tengo las coordenadas del punto D. ¿Y el punto A quién era? Lo tengo por allá arriba, 1 1 0, ¿no? Así que 3
4, 0, más 1, 1, 0, me tendrían que dar las coordenadas de D. 3 y 1, 4, 4 y 1, 5. Mira, tal cual lo habíamos visto, como lo habíamos visto. Pero bueno, acá lo estamos confirmando. ¿Sí? Estamos justificando. Justificación. ¿Sí? B más C menos A no es lo mismo. A ver, Danilo. D es igual a B. B es un punto. Más C menos A, que es un vector. Tenés que representar todo eso como vector y ver si realmente te da lo mismo. ¿Y por qué? Porque vos fíjate que acá estamos sumando vectores, no los puntos. Acordate que A, B y C son puntos, vértices del triángulo. O los podés mirar como vectores que salen del origen y van hasta esos puntos. ¿Sí? Entonces, acá es conveniente trabajar con los vectores lados. Ahora, este lado, o este vector que no es el lado del triángulo, es la diagonal, esta notación me está diciendo, esto es un vector que tiene origen en el punto A y extremo en el punto D, en el punto D. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacarlo del origen. ¿Y cómo lo saco del origen? Y bueno, ¿cómo lo llevé al origen? Haciendo D menos A. Y bueno, si lo llevé al origen haciendo D menos A, el menos A, que es el que me está molestando para poder sacar las coordenadas del D, lo paso para el otro lado sumando y de ahí sale inmediatamente cuáles son las coordenadas del punto. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense qué hicimos. Armamos vectores, los aplicamos al origen, los sacamos del origen, los llevamos a otro lado, calculamos normas, calculamos producto escalar, ¿sí? Lo que nos estaría faltando comprobar, tendríamos que comprobar, no lo pide el ejercicio, pero estaría bueno, es que el vector que arranca en A y termina en C, ¿cómo tiene que ser con respecto al vector que empieza en B y termina en D? Igual. Tiene que ser, Él tiene que tener la misma norma. exacto, la misma longitud en principio. Y además de tener la misma longitud, ¿cómo tienen que ser? Paralelos. Paralelos. Si son paralelos, además el vector AC tiene que ser un múltiplo escalar de BD, ¿no? Esta era la condición de paralelismo. Tendremos que chequear, como para no pifiarle a las coordenadas de D, que la norma de AC y la norma de BD me dan lo mismo y además que el vector AC y el vector BD son múltiplos, ¿sí? Son paralelos. No lo pide el ejercicio, pero si uno quiere quedarse tranquilo de que las coordenadas del punto D son esas y no son otras, podría verificarlo haciendo esa cuentita. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Listo, lo vamos a Sí, tomar sí. en el parcial entonces. Ah, bien, vamos con el otro. El otro ya se nos fue el amor a la miércoles, ¿no? Porque ahora me dan 3 puntos, pero hay uno que, el punto C, no sé quién es, ¿no? Pero la idea es más o menos la misma, ¿no? ¿Cómo hago para saber si el triángulo es rectángulo? Y siguiendo más o menos el mismo razonamiento que armamos acá. Armo los vectores que representan los lados del triángulo. Entonces tenemos el vector AB, que es B menos A, ¿no? B menos A, ¿cuánto me da? 0 menos 2 menos 2. Menos 2, 3, 0. Ahí va, gracias. Bien, ahora me armo el vector AC, que sería C menos A. Así que C menos A K sería menos 2. K menos 2
0, 0. 1 y 0. Bien, y por último el vector que me falta, BC, que es C menos B. K, 0, no, perdón. K menos 3, 0. Ahí está, gracias. K menos 3 y 0. Bien, ya tengo los tres lados. ¿Qué hacemos ahora? Buscamos dos lados perpendiculares. Probemos. AB, producto punto con AC. Me tendría que dar 0 si A es recto. Probemos. AB por AC. Menos 2 por K menos 2 más 3 por 0, 0, más 0 por 0, 0, me tendría que dar 0. ¿Cuándo me da 0 esto? Si K Cuando vale K vale 2. 2. Si K vale 2. Bien, pregunta. ¿K puede valer 2? No, porque sería un vector nulo el AC. Bien. Si K vale 2, tengo el vector nulo, no tengo triángulo y si no, también lo puedo mirar acá, ¿no? Y Si AB y BC son paralelos. son paralelos, no tendría ningún triángulo si K vale 2. Así que esta opción no me sirve, no es posible. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Como dijeron, si K vale 2, el vector AC es nulo, el vector nulo no representaría ningún lado del triángulo, y AB y BC serían múltiplos, son paralelos. Si son paralelos, tampoco tengo triángulo para formar. Así que esta opción la descartamos, no es posible. Vamos con otra. ¿Cuál probamos ahora? AB y AC no, AB y BC. Probamos con AB, producto punto y BC. Si esto nos da 0, ¿dónde sería el ángulo recto? En B. Si el ángulo B es recto. Bueno, a ver, probemos. AB por BC sería menos 2 por K, eh, menos 9 más 0 igual a 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale K? Menos 9 medios. Menos 9 medios. Bien. ¿Con menos 9 medios la cosa anda? No nos pasa nada de lo anterior, ¿no? AB es menos 2, 3, 0. AC, si pongo 9 medios menos 9 medios en lugar de K, son menos 9 medios, menos 4, menos 13 medios. Y acá si pongo menos 9 medios, no son paralelos, ¿no? Así que esa es una opción. Puede haber una o más de una Puede haber más. opción. Sí. Acá, ¿para qué valores tendría que haber sido la consigna, no? Bien, entonces, si K vale menos 9 medios, respuesta, si K vale menos 9 medios, el triángulo es rectángulo en B. ¿Sí? Pero no es la única opción. ¿Qué nos estaría faltando chequear? Ay, se me tildó el... En C. Ah, Claro, nos estaría faltando chequear la otra posibilidad, ¿no? Que sería AC por producto punto por BC. Acá sería el ángulo recto, el C, ¿no? Bueno, probemos. AC por BC sería
K menos 2 por K, lo dejo escrito. K menos 2 por K, más 0 por menos 3, 0, más 0 por 0, 0, 0, ¿no? Y de acá sale K igual a 0 o K igual a 2. K igual a 2 ya había salido, esta la descartamos, porque dijimos que no funcionaba, ¿no? El K igual a 2. Bueno, ¿qué pasa con K igual a 0? Anda todo bárbaro, ¿no? AC sería menos 2, 0, 0. Y BC sería 0 menos 3, 0. Y AB, bueno, ese no tenía ningún conflicto, era menos 2, 3, 0. No son paralelos, el producto claramente entre AC y BC me da 0, así que había dos posibilidades. La otra respuesta es si K vale 0, el triángulo es rectángulo en C, dijimos, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuál fue la única diferencia respecto del primer ejercicio? Que en el primer ejercicio hicimos las cuentas. Nos dio 0 es, no nos dio 0 no es. En este ejercicio las cuentas las tuvimos que dejar indicadas porque había una componente, un vector que no conocíamos. Entonces, luego que dejamos las cuentas indicadas, nosotros pusimos la condición. Che, si quiero que sean perpendiculares, el producto punto me debe dar 0. Y de ahí salieron, en este caso, tres ecuaciones. Una que no me daba un valor de K que no servía, otra que me daba el valor de K igual a 9 medios y la otra que me daba el valor de K igual a 0 porque el 2 no me servía como en el primer caso. ¿Sí? La forma de proceder es la misma que en el ejercicio 1. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en este caso había una de los componentes de un punto que era desconocida. Entonces, a diferencia del punto 1, donde la cuenta se manifestó, en el punto 2 la cuenta quedó indicada. ¿Sí? Como nosotros pusimos la condición de perpendicularidad, pedimos a esa cuenta que me dé 0 y de ahí sacamos el valor de K. ¿Se entendió? Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo sacaste que el ángulo de 90 está en C? ¿Te No acordás? entendí eso. ¿Te acordás lo que te dije hoy cuando hacemos producto AB y AC en común? AB y AC tienen la A. ¿Qué vértice tienen en común Sí. AB con AC? A, entonces el ángulo está en A. Cuando hago AB y BC, tienen en común B. Entonces el vértice de esos dos lados sería B. Y cuando hago AC y AB, no, ¿cuál fue la otra acá? La primera opción donde me quedó dibujada. Ah, me fue por allá, porque me corrí. Y la última que hicimos, AC y BC, fíjate que comparten el C como vértice los dos vectores. ¿Sí? Como origen. Entonces, Ok, ok, gracias. Entendí. ¿sí? Bien. Bueno, lindo. Dos problemitas bastante sencillos donde metimos todo lo que estudiamos hasta la clase pasada. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se quiere sacar alguna otra duda? ¿Les gustó esto? Está para tomar en el parcial, ¿eh? Ahí se los dejo enterito por si le quieren hacer alguna Muy, captura. muy largo para hacer un ejercicio parcial. Bueno, pero por ahí no hacer todo lo que se pide, pero pedir el área, el perímetro es un clásico en los parciales. Hallar el valor de K para que el triángulo sea rectángulo es un clásico en los parciales. No sé. Hallar el valor de K para que el área del triángulo sea un determinado valor es un clásico en los parciales. Los últimos ejercicios de la práctica 4 que vamos a trabajar hoy son ejercicios clásicos de parciales. Bueno, vamos a seguir entonces con la teoría. Recuerden que en todas las prácticas están la primera tanda de ejercicios para entrenar, digamos como para ponerse cancheros con los cálculos, que no es el objetivo de esta materia hacer los cálculos, pero sí está bueno que los aprendan a hacer.
Y la última tanda de problemas son problemas más del estilo para pensar, para integrar conceptos, más del estilo de los parciales. De hecho, este año muchas de las prácticas le fuimos agregando los ejercicios de parciales anteriores como para que tengan más para practicar. Algunos chicos nos estuvieron pidiendo modelos de parcial para practicar para el lunes 22. Bueno, los modelos de parcial en realidad son los ejercicios que están puestos al final de cada práctica. O sea, nosotros les vamos a dar, les podemos pasar archivos que son modelos de parcial y se van a dar cuenta que los ejercicios de los parciales son los que figuran al final de las prácticas o los que están en los desafíos. ¿Eh? Así que les digo, por si piden, no es necesario porque tienen todos los ejercicios de parciales en las prácticas. Che, bueno, la clase pasada dimos esta definición asquerosa de producto vectorial, ¿se acuerdan? Que el producto vectorial era un producto que solo tenía validez en R3, que a diferencia del otro producto, del producto punto o del producto escalar, el producto vectorial o producto cruz me devolvía un nuevo vector en R3, ¿sí? Y que ese vector tenía la particularidad de que era perpendicular tanto al vector u como al vector b, ¿sí? O sea que el producto vectorial nos permitía encontrar un vector en R3 que sea perpendicular a otros dos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hicimos un ejercicio de encontrar un vector perpendicular a uno de R2 y después otros que sean perpendiculares a un vector de R3 y dijimos que había infinitos vectores en R3 que eran perpendiculares, que hicimos el dibujito, a ver si se acuerdan, este de acá abajo, el de abajo a la derecha, que dijimos si el vector era el representado por el rojo y lo apoyamos de forma perpendicular a un papel, todos los que estaban dibujados sobre el papel iban a ser perpendiculares, ¿sí? Bueno, ahora, este producto vectorial en R3 lo que me está brindando es la receta para decir, che, no inventes un vector que sea perpendicular a esos dos, ¿sí? Nosotros te decimos la forma de encontrarlo. Entonces, recuerden que el objetivo para hallar un vector perpendicular a dos que me dieron, vamos a llamarle A y B a estos dos vectores, es tener en cuenta, en primer lugar, el orden en el que voy a ubicar los vectores y en segundo lugar, que no me tengo que acordar la definición, la que está en la diapo anterior. Esta no me la tengo que acordar de memoria porque es una porquería, porque dijimos que podemos calcular el producto vectorial usando un determinante simbólico, ¿sí? ¿Por qué es simbólico el determinante? Porque el determinante es de una matriz cuadrada y el determinante me devuelve un número real. Y acá decimos que es simbólico porque este determinante me va a devolver un vector de R3. El objetivo era armar una matriz cuadrada. Si vamos a multiplicar, vamos a hacer las cosas bien. Si vamos a multiplicar A por B en ese orden, lo vamos a indicar poniendo primero A y después B. En la primera fila de la matriz dijimos que iban los versores estándar o el IJK, como ustedes quieran, ¿sí? Que estos están como de adorno, están como para indicarme que el primer menor complementario representa la primera componente del vector, el segundo menor complementario cambiado de signo, o el segundo cofactor, representa a la segunda componente del vector y el tercero a la tercera componente. Como dije, A por B, voy a poner primero A y después voy a poner B. Y voy a hacer de cuenta que aplico la definición de determinante, ¿sí? Escucha, no hace falta que escribas toda la definición como hicimos la clase pasada, porque si yo me paro en la primera fila, tacho fila y columna, y me queda este menor, 2, 3, 3 menos 5. Como estoy en la posición 1, 1, este queda como está. Y ya puedo poner punto y coma, ¿sí? Ya puedo poner punto y coma. ¿Qué hago ahora? Me voy al segundo menor. Acá me saqué el menos uno, el 1 de encima. Tacho fila, tacho columna. Como el segundo menor está en la posición 2, 2, ¿se acuerdan que esto era una suma alternada? ¿Sí?
en la posición, perdón, 1, 2, que me da impar, le tengo que cambiar el signo. Y calculo el determinante de lo que queda. 1, 3, menos 1, menos 5. ¿Ven que estoy poniendo punto y coma? Porque ya sé que me va a devolver un vector, no pongo la definición de determinante. Por ahí hasta que te acostumbres, si querés ponerlo no pasa nada. Bien, y el último menor, tacho fila, la última columna, y como estoy en la 1, 3, que es par, queda con el mismo signo. 1, 2, menos 1, 3. De esta manera yo no me tengo que estudiar de memoria la fórmula del producto cruz. Me acuerdo que es la definición del determinante. La única diferencia es que esto, en vez de darme un número, cada menor lo separo con una coma y tengo la componente del vector. ¿Sí? Este determinante chiquitito de 2 por 2, el primero, ¿cuánto da? 9 y menos 10. Menos 10, menos 9, pero ¿cuánto da? Un número. ¿Qué número da? Menos 19. Menos 19. Esta es la primera componente del producto cruz. La segunda, Menos 2. el determinante da menos 2, pero le tengo que cambiar el signo porque estoy en la Más posición 2. 1, o sea que da 2. No se olviden de eso, cuidado. Este hace que cambie el signo de este. Ese es un error común comérselo, ¿eh? El cambio de signo. Y el último, 5. 5. Bueno, este vector AB o A por B es perpendicular tanto al vector A como al vector B. ¿Sí? Y estaría buenísimo que efectivamente lo verifiquemos, ¿no? El menos 19, 2, 5 multiplicado punto por el 1, 2, 3 me tiene que dar 0. Así que hago menos 19 por 1, menos 19, más 2 por 2, 4, más 3 por 5, 15. 15 más 4, 19, menos 19, 0. Anda. Y ahora el menos 19, 2, 5, multiplicado punto con el b, menos 1, 3, menos 5, también me tiene que dar 0. Menos 19 por menos 1, 19. 2 por 3, 6. Y 5 por menos 5, menos 25. 19 más 6, 25, menos 25, 0. Es decir, que el vector menos 19, 2, 5 es un vector de R3 que es perpendicular tanto al vector 1, 2, 3 como al menos 1, 3, 5. Profe, disculpe, porque no estoy Sí, recordando bien esto. El tema está bien. Lo del cruzado, ¿no? Del 2 3 3 menos 5, ¿no? Está bien, sí, se hace 2 por 5 y después 3 por 3, ¿no? sí. Y Y se después resta. como ambos se restan. Y es la definición de determinante que dimos Ok, de 2 por 2. Es el listo, producto de listo. la diagonal principal menos la diagonal Ah, secundaria. listo, listo. Ahí está, ahí está. Eso es lo que me faltaba, ¿Sí? listo. Gracias, Bien. gracias. A ver, voy a dejar de compartir un cachito para que hagamos esto de forma casera. Yo acá tengo dos lapiceras azules que intentan representar a los vectores A y B. ¿Sí? En R3 andan dando vueltas por el espacio de 3 dimensiones. ¿Está bien? No sé si me pueden ver que tengo dos lapiceras azules. Cuando yo hago el producto vectorial en R3 de estos dos vectores, que obviamente no tienen que ser paralelos, ¿no? No tienen que ser paralelos. Cuando hago el producto vectorial entre estos dos vectores, sale un vector que acá intento representar con una lapicera roja. No sé si lo alcanzan a ver. Esa lapicera roja es perpendicular tanto a la lapicera azul esta como a la lapicera azul esta, que intentarían ser los dos vectores. ¿Sí? Si yo hago A por B, la lapicera roja puede venir hacia arriba, y si hago B por A, la lapicera roja puede ir hacia abajo, pero siguen siendo perpendiculares a los dos vectores, o hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Porque estamos en el espacio, no podemos hablar de arriba, abajo, derecha, izquierda. ¿Sí? Dos vectores. Producto vectorial, sale un tercer vector que es perpendicular a esos dos. Para adelante, para atrás, hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende que vaya hacia adelante, para qué lado apunte la flecha? En el orden en el que vaya a multiplicar los vectores. ¿Sí? En el orden en el que vaya a multiplicar los vectores. Ahora se los voy a mostrar
Bueno, el otro producto vectorial ya lo tenía hecho acá, ¿eh? No vamos a perder tanto tiempo, porque son cuentitas. El orden en el que yo vaya a multiplicar los vectores, lo único que va a hacer es que cambie el sentido de la flecha, ¿sí? Acá yo puse primero A y después B, si este fuera A y este fuera B, ¿no? Si yo hago B por A, estaría cambiando dos filas de lugar en el determinante, por lo tanto el producto me va a dar -2, -1, 2. Si este va para allá, este es el mismo vector, con la misma dirección, la misma longitud, pero va para allá. ¿Sí? Entonces es indistinto cómo haga el producto vectorial. Lo importante es que haga como lo haga, el producto vectorial me va a devolver un vector perpendicular a los dos que me dieron. ¿Sí? Bien. Acá tienen como un dibujito simbólico, ¿no? Lo que intentaba mostrarle con las lapiceras. Si yo tengo dos vectorcitos U y B, si hago U por B me daría el vector rojo. Y si hago B por U me daría el vector azul. Que el vector azul es el mismo que el rojo, va en la misma dirección. Tiene la misma longitud, solo que la flecha apunta hacia el otro lado. Cambia el sentido. ¿Sí? Esto es una regla que por lo general usan en física, o usaron en la escuela, o van a usar en física, aquellos que cursen física, que es conocida como la regla de la mano derecha o la regla de la rosca, ¿sí? Es una regla bastante simple, depende para qué lado cierres vos, tomás dos dedos, el índice y el mayor, y depende para el lado que cierres los dedos, te queda el gordo hacia arriba, y si cerrás al revés, te queda el gordo hacia abajo. ¿Qué es lo que te está diciendo más o menos? ¿En qué sentido apuntaría el producto vectorial? Acá no nos suma de nada, porque lo importante para nosotros es que el producto vectorial nos devuelve un vector, no importa si en un sentido o en otro, que es perpendicular en R3 a dos que me dieron. ¿Sí? Eso es lo único que les tiene que quedar registrado de esta parte. Bien, como toda operación, tiene propiedades, ¿no? Fíjense que la primera propiedad es la que dijimos recién y un poco las propiedades del producto vectorial tienen que ver con las propiedades que estudiamos de los determinantes de la matriz, ¿sí? Si hago el producto entre A y B y el producto entre B y A, me van a dar vectores opuestos en distintos sentidos. El producto vectorial de un vector con otro vector que es suma de otros dos es distributivo, o sea, yo puedo distribuir el producto vectorial en una suma. La multiplicación de un escalar por el producto vectorial, le podés poner el escalar o al primer vector o al segundo y hacer el producto cruz, que el resultado va a ser indistinto. Cualquier vector de R3 multiplicado por el vector nulo, por supuesto que me va a dar el vector nulo. Y fíjense la última propiedad. El producto vectorial de un vector con sí mismo da 0. ¿Sí? El producto vectorial con sí mismo da 0. Fíjate que si tuvieses un solo vector en R3, un solo vector en R3, este es el vector A, y lo querés multiplicar vectorialmente con sí mismo, sería el mismo, ¿no? Vos podés encontrar un vector que sea perpendicular a este en R3, 1, y el opuesto. ¿Cuántos podés encontrar? Infinitos. ¿Sí? Entonces, cuando los vectores son el mismo, ¿cómo serían A y A? Más allá de ser iguales. O A y K por A. Claro, son paralelos, ¿no? Cuando los vectores son paralelos, el producto vectorial me va a dar 0. ¿Por qué? Porque me va a estar diciendo, che, no voy a poder encontrar un vector que sea perpendicular a dos que me diste, porque en realidad no me diste dos, me diste uno solo. Y en R3, con un solo vector, ya vimos que hay infinitos vectores perpendiculares. Entonces no me sirve este producto cuando los dos vectores que vos me das son el mismo vector o son paralelos. ¿Sí? Entonces, acá podemos establecer, agarrado con pinzas,
solo en R3 otro criterio de paralelismo de vectores. Si vos estás haciendo un producto vectorial o un producto cruz en R3 y ese producto vectorial o ese producto cruz te da 0, es porque los vectores eran paralelos. ¿Sí? Lo podés utilizar como propiedad también. Lo que pasa es que es más fácil probar cuando dos vectores son paralelos. ¿Está bien? Tenemos otra cosa más simple, que es la multiplicación por un escalar. ¿Sí? Bueno, acá les dejé en la observación esto que les acabo de contar. Bien, vamos a hacer una interpretación geométrica. ¿Viste que hasta ahora venimos dando la operación, las propiedades de esa operación y una aplicación geométrica, una interpretación geométrica? ¿Sí? La multiplicación por un escalar de un vector, la interpretación geométrica es, hago que ese vector sea más largo, más cortito, o cambie el sentido. ¿Y para qué la usamos, esa operación multiplicación por un escalar? Para establecer el criterio de paralelismo de dos vectores. Bien. Otra operación, producto punto, producto escalar, de dos vectores de cualquier espacio. ¿Sí? ¿Qué me da qué aplicación geométrica podemos usar para esta operación producto punto, producto escalar? Y bueno, si el producto punto, producto escalar entre dos vectores me da 0, significa que los vectores son perpendiculares. ¿Qué utilidad geométrica le podemos dar a esa operación producto punto, producto escalar? Bueno, la definición geométrica me sirve para hallar el ángulo entre dos vectores. ¿Sí? Bien, producto cruz, producto vectorial, solo válido en R3. ¿Para qué nos sirve? Para encontrar un vector que sea perpendicular a dos que me dieron. ¿Qué aplicación geométrica le podemos dar a la norma de ese vector producto vectorial? La que les voy a mostrar a continuación. La norma del producto vectorial entre dos vectores me devuelve el área del paralelogramo que determinan estos dos vectores. ¿Sí? Y acá les presento un dibujito. Miren. Supongamos que el vector u es el vector 1, 2, 3. Y supongamos que el vector b es el vector 0, 2, 5. ¿Sí? El vector u por b, hago el producto vectorial con el determinante simbólico, me da 4 menos 5, 2. Le calculo la norma a ese producto vectorial y me da raíz de 45 o 3 raíz de 5. ¿Sí? ¿Qué significa ese número raíz de 45 o 3 raíz de 5? Significa que si yo dibujo, esperen que me corro el control de mandos, ahí está. Si yo me dibujo un paralelogramo con los vectores u y b, el área del paralelogramo la puedo calcular haciendo la norma de ese producto vectorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dimos una definición geométrica del producto escalar, que era con el coseno del ángulo, era el producto escalar de los vectores sobre la norma de los vectores, también hay una definición geométrica del producto vectorial, y es la que tienen en la página 20. Tienen una deducción de cómo hallar el área del paralelogramo. El área del paralelogramo en realidad es el área de este cuadrilátero, ¿sí? Ya sabemos que el área de un cuadrilátero de lados U y B es base por altura. U por B me da el área del paralelogramo, ¿sí? Siendo U la base, vamos a llamarle para no generar conflicto, y B la altura del... No voy a usar U, voy a usar base por altura, porque los voy a confundir, porque U y B justo se llaman los vectores. El área de un paralelogramo, de un cuadrilátero, es base por altura, ¿sí? En nuestro dibujito, la base estaría determinada por el vector U, ¿sí? Pero el vector U tiene tres componentes, así que para que represente la longitud de la base estaría determinada por la norma de U. ¿Está bien? Y la altura sería este vector H,
que no sabemos quién es este h, ¿sí? Pero nosotros podemos calcular el ángulo entre los vectores u y b porque dijimos que el producto escalar definido geométricamente nos permite hallar el ángulo entre esos dos vectores. Entonces, si conocemos el ángulo que forman los vectores u y b, es fácil calcular la altura de este, vamos a llamarle nuevo triangulito rectángulo. ¿Por qué? Y porque sería el cateto opuesto, el vector b, que sería la hipotenusa de este triangulito que pinté acá de celeste. Entonces, según se acuerdan de matemática básica, el famoso SOHCAHTOA, ¿sí? Si yo quiero averiguar el cateto opuesto y tengo como dato la hipotenusa, tengo que usar el SO, ¿no? El seno. El seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso sería la norma de B. ¿Está bien? Así que la altura sería, paso la norma de B multiplicando. Sería, hago la conmutativa, la norma de B por el seno del ángulo. ¿Sí? Ahora fíjense que me dicen que el área del paralelogramo está vinculada a la norma del producto cruz. Pero puse 2 veces U. A la norma del producto cruz. Es decir, que estamos utilizando una definición de norma del producto cruz donde interviene la norma de U, la norma de B y el seno del ángulo. Esta es una interpretación geométrica que podemos hacer del producto vectorial cuando le calculamos la norma a ese vector. ¿Sí? Podemos calcular el área del paralelogramo que determinan esos dos vectores, U y B, haciendo simplemente la norma del producto vectorial entre U y B. La deducción de esta fórmula está ahí un poquito escrita en la página 20, 21. Tienen un paso a paso de dónde viene, de dónde sale la fórmula. A mí no me interesa tanto que ustedes sepan de dónde viene esa fórmula, sino que sepan para qué la van a usar, ¿sí? Que sepan para qué la van a usar. Entonces, acá tienen lo que les acabo de escribir recién. Lo que escribí con Celestito se los dejé escrito para que se lo lleven en la diapo. Supongamos que nos dan 3 puntos. Ojo que ahora me dan 3 puntos en R3. 3 puntos, ¿sí? 3 puntos. Me piden que calcule el área del triángulo. Pará un poco, porque recién me dijiste que con el producto cruz yo puedo calcular el área del paralelogramo. ¿Está bien? Supongamos que este es A, supongamos que este es B y supongamos, no sé, que este es C. No sé si están así o no, ¿eh? Jugamos a adivinar si es así o no es así. Entonces, si yo me armo el vector que va de A a B y me armo el vector que va de A a C, ¿qué puedo calcular con el producto cruz? ¿Qué puedo calcular con la norma del producto cruz? El área del paralelogramo. El área del paralelogramo, ¿sí? Pero acá a mí el ejercicio me está pidiendo el área del triángulo ABC. Y es la mitad. Es la mitad. Así que podemos concluir que el área del triángulo, de un triángulo determinado por 3 puntos o por 2 vectores, el área del triángulo es el área del paralelogramo sobre 2. ¿Sí? Entonces este ejercicio es un ejercicio de aplicación práctica. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, como me dan los vértices del triángulo, yo me tengo que fabricar los lados del triángulo. ¿Sí? No importa si es el lado AB y el lado BC, porque si yo me fabrico el lado AB y el lado BC, ¿sí? El paralelogramo va a ser este. Y la mitad del paralelogramo va a ser el área del mismo triángulo. ¿Se dan cuenta? No importa qué par de lados me fabrique, ¿sí?
Porque vos decís, ¿por qué agarraste a B y a C? Bueno, agarré a B y a C porque me acordó, se me antojó hacer a B y a C, pero ¿qué pasa si hacía a B y BC? Bueno, si hago a B y BC, tengo otros dos lados del triángulo y van a formar un nuevo paralelogramo que va a tener la misma área que el producto cruz. ¿Sí? Necesito la mitad del área del paralelogramo. Entonces hagamos este ejercicio. A ver cómo hacemos para resolver este ejercicio. Voy a borrar todos estos dibujos feos que hice y tratemos de hacerlo como corresponde. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Habría que buscar los lados. Bueno, ¿les parece que busquemos a B y a C? ¿Cómo busco a B? Como escribí a B, lo busco haciendo B menos A. ¿Sí? En este caso, AB es B menos A. 1, menos 3, menos 6 y 5 menos 1, 4. Y como dije AC, puse primero la A y después la C, es el vector que empieza en A y termina en C, lo llevo al origen haciendo C menos A. ¿Sí? 0 menos 1 es menos 1, 2 menos 3 es menos 1 y 1 menos 1 es 0. Bien, ya tengo, vamos a llamarle el lado 1 y el lado 2 de mi triángulo. ¿Qué necesito? El área. ¿Cómo la encuentro? Bueno, yo ya sé que el área del paralelogramo es la norma del producto cruz entre AB y AC. Y para el área del triángulo voy a hacer la mitad de esa norma. Acuérdense que dividido 2 no existe, pero bueno, como la norma es un número, al número sí lo podemos dividir por 2. Bien, ¿qué necesitamos calcular entonces primero? La multiplicación de A por B, AB Exacto, por AC. el producto cruz. Bien, determinante simbólico. Como puse primero a B, en la segunda fila pongo a B. ¿Pasa algo si lo escribo al revés? No, porque la norma de un vector y la norma del vector opuesto me van a dar lo mismo, así que no importa si esto lo hacemos AB por AC o AC por AB, ¿eh? Porque acá, ¿qué puede pasar? Que nos den vectores opuestos, ¿no? Dependiendo cómo hayamos multiplicado, a uno le puede dar ABC y al otro le va a dar menos A menos B menos C, pero cuando le vayamos a aplicar la norma nos va a dar lo mismo, porque la norma son esas componentes al cuadrado. Positivas o negativas elevadas al cuadrado no van a cambiar. ¿Sí? Así que no se preocupen en el orden en el que van a restar y en el orden en el que van a calcular el producto vectorial. En este caso no me afecta en nada. ¿Está bien? Vamos con la primera componente del producto vectorial. Tacho la primera fila, tacho la primera columna, me queda este menor complementario. Como es el primero, queda con el mismo signo. ¿Está bien? Menos 6 por 0 es 0, menos 4. 0 menos 4. ¿Me da 4 la primera componente? Bien, vamos con la segunda. ¿Qué tengo que hacer? Primera fila, segunda columna. El menor complementario es
de este que queda acá. ¿Sí? Como estoy en la posición 1, 2, yo ya me pongo el menos para acordarme y le tengo que cambiar de signo. Después hago las cuentas y veo si cambia o no. 1 por 0, 0, menos 4. 0 menos 4. 4. Como le tengo que cambiar el signo, me queda menos 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan de por qué tenía que cambiar el signo? Porque era una suma alternada el determinante, ¿no? Bien, y por último, la tercera componente, tacho la tercera columna y me queda este menor. ¿Cuánto me da ese determinante que queda con el mismo signo? Menos 1, 1 por menos 1, menos 6. Quedaría, Menos 1, menos 6. ¿Menos 7? sí, sí. Bien. El que hizo los vectores AC por AB obtuvo como vector menos 4, 4 y 7. ¿Cambian algo? No. ¿Son el mismo vector? No, porque uno va en sentido hacia un lado y el otro va en sentido opuesto. Pero los dos están en la misma dirección y tienen la misma norma. Y como a mí me interesa la norma de ese vector, no importa cuál de los dos use. ¿Estamos de acuerdo? Así que para hacer el área del triángulo, hago la norma de este vector o del otro, el que ustedes quieran, y lo divido por 2. O sea que voy a hacer la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, 16, menos 4 al cuadrado, también 16, y menos 7 al cuadrado, 49. Fíjate si le hacíamos acá, menos 4 al cuadrado, 16, 4 al cuadrado, 16, 7 al cuadrado, 49. ¿Ven que da lo mismo? No importa cuál hubiéramos usado. Por lo tanto, el área del triángulo es 16, 16, 32, 72, 81. La raíz de 81 es 9. 9 medios. Si me hubieran pedido el área del paralelogramo, el área del paralelogramo era 9. La del triángulo es la mitad de 9. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, esta es una de las aplicaciones. Bueno, los borro porque total se los dejé resuelto. Acá tienen la respuesta, el hecho de paso a paso para que cuando se descarguen el archivito lo tengan a mano. Vamos a hacer, y con esto nos despedimos, dejo de compartir, de la práctica 4. ¿Dónde está? El ejercicio 24. El ejercicio 24 de la práctica 4. ¿Tienen ahí a mano o si no se los copio? Ujú. El ejercicio 24, ahí lo copio y lo hacemos entre todos. A ver que les voy a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Se ve el enunciado? Me dan P, Q y R en R3, con lo cual se nos complica un poquito para dibujar. ¿Sí? P, Q y R. Y nos pide hallar el perímetro, los ángulos interiores y el área del paralelogramo que determinan los vectores PQ y PR.
Y por último, nos piden que decidamos si el triángulo es isósceles, equilátero o escaleno. ¿De qué depende que un triángulo sea isósceles, equilátero o escaleno? De cómo son sus lados. Sí. ¿En qué caso va a ser cada uno? ¿Cuándo un triángulo va a ser escaleno? Cuando los tres lados miden distinto. Bien, entonces vamos a necesitar calcular la norma de los tres lados de este triángulo para poder decidir si los tres lados son distintos, el triángulo es escaleno, si los tres lados son iguales, el triángulo es equilátero, y si al menos dos de sus lados son iguales, decimos que es isósceles. Bueno, Sí. hagamos este ejercicio y terminamos la clase de hoy y ya con esto pueden terminar toda la práctica 4. La semana que viene, el lunes, vamos a dar rectas de R2 y de R3, que es el último tema que entra en el parcial. El miércoles nos va a quedar para corregir algunos ejercicios de la práctica de rectas y los anteriores, y después vamos a habilitar el miércoles y lo que quede de la clase del miércoles y la clase del viernes como clase de consultas previas al parcial. Perfecto. Dos preguntas. Sí, El 5 también va dentro del examen, ¿no? no toda la unidad 5, solo rectas de R2 y Ok. rectas de R3, lo que vamos a explicar el lunes. Lo que Bien. vamos a explicar el lunes es el último tema que entra antes del parcial, para el parcial, Y, digo. bien. Y yo me había anotado para lo que era el examen, o sea, el horario del examen, pero no me lo anoté, o sea, para mí. O sea, no recuerdo Sí, bien cuál era la fecha. No sé si había alguna forma para verificar eso me después. fijo. Dale. No estoy viendo porque maximicé la pantalla. Recordame tu nombre y apellido. Sí, apellido Acuña, Enzo Martín. Acuña Enzo. Ahí me fijo. Mientras vayan haciendo este ejercicio, no sé si saliendo de acá, ¿ustedes siguen viendo el ejercicio? Sí, se sigue viendo. Ah, perfecto. Entonces voy buscando Acuña. No sé si puedo ver tu voto puntualmente. Mm. Pusiste en Luján a las 13 horas, Enzo. Perfecto, gracias. Les vamos a mandar la semana que viene, sobre todo a ustedes, que son los que no van a cursar a la universidad, les vamos a mandar cuáles son las aulas a las que se tienen que acercar, ¿eh? Así no tienen que andar averiguando en qué aula tienen que ir a rendir. Así que estén atentos la semana que viene a las noticias que les vamos a decir, les vamos a mandar un cuadrito con todas las comisiones y en qué aula se cursa cada comisión, así van directamente a, al aula donde tienen que rendir y no dan tantas vueltas. Bueno, este ejercicio es otro ejercicio del estilo de los parciales, ¿sí? Fíjate que el 26 son ejercicios muy parecidos a los que estuvimos haciendo, pero aparece esa componente desconocida que lo que hace es obligarnos a dejar de mecanizar el cálculo y a empezar a pensar esos cálculos qué sentido cobran según el número que le asignemos al parámetro K. ¿Eh? Son clásicos ejercicios de parcial. ¿Sí? El ejercicio 29 lo dejo para la clase que viene, ¿sí? Porque faltó algo que agregamos este año en el material, que es el último apartado
una operación más que está en la página 22, que se llama producto mixto, y esa operación producto mixto, o mejor dicho, esa aplicación del producto mixto lo vamos a usar más adelante, pero bueno, lo tienen eh, explicado en la página 22 del material. Es nueva este año, pero no sé qué le pasó a esto, que me empezó a hacer todas estas rayas que no se borran, no sé. Mm, Vamos a abrir una nueva. Bueno, haremos las cuentas con ese coso amarillo que quedó ahí porque está feo, no lo puedo sacar, no sé de dónde salió y... Bueno, ¿qué hacemos? Paralelogramos del lado PQ y del lado PR. Así que lo primero que tendremos que hacer es buscar quiénes son PQ y PR, ¿no? Sí, Bueno, ¿qué les dio PQ y PR? PQ PQ es Q 1, menos P. Sí. 1, 1, 1, 2. 1, 1, 2, perfecto. Y PR, Menos 1, 0, 1. ojo que PR es R menos P. 0 menos 1 es menos 1. 1 menos menos 1 es 2, ¿eh? Ah, me confundí ahí. Ahí va. Y 2 menos 1, 1. ¿Está bien? Ojo con eso. Un error de esos te puede salir un poquito caro. ¿Sí? Bien, ya tenemos los lados del paralelogramo. Suponete que este sea PQ y que este sea PR. ¿Qué nos pide el punto A? El área del paralelogramo. ¿Cómo calculo el área del paralelogramo? Y es la norma del producto cruz entre PQ y PR. ¿Están de acuerdo? Es lo que vimos recién, ¿no? Así que vamos a calcular. Primero, el producto vectorial entre PQ y PR. Y después le vamos a calcular la norma de ese producto vectorial. Primero, como puse primero PQ, pongo 1, 1, 2 en la segunda fila. Y como último puse PR, pongo menos 1, 2, 1 como tercera fila. Y ahí vamos. Primera componente. Tacho fila, tacho columna. Calculo el menor de acá, que me quedó. Vamos directamente, ¿se animan a poner directamente el resultado? Menos menos 3 sería 3, Menos 3. Perfecto. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? menos, Ahora tengo que tachar la segunda. ¿Sí? Y no me olvido de que tengo que cambiar el signo. Si tacho la segunda, me queda este menor. 1 por 1, 1, menos 1 por 2, menos 2. 1 sería menos, menos menos 2 me da 3. Como tengo que cambiar el signo, menos 3. menos menos 3. 3. Lo puse en rojito para que se acuerden que la segunda componente siempre va a cambiar de signo. ¿Sí? No se olviden de eso. Y acá no puedo borrar todo, así que queda toda esta chanchada. No me deja borrar como el otro. Ahora tachamos la tercera columna. Bueno, ustedes pueden hacerlo tranqui y me queda este menor, ¿no? 1, 1 menos 1, 2. Que la tercera queda como está. ¿Sí? Así que tengo 1 por 2, 2 menos 1, 3. 3. Bien. Entonces ya tengo el producto cruz.
¿Qué necesito ahora? La La norma. norma. Y es la raíz cuadrada, esperen que muevo esto, es la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, o poner directamente 9, menos 3 al cuadrado, 9, más menos 3 al cuadrado, 9, más 3 al cuadrado, 9 también. Raíz de 27 es el área del paralelogramo. ¿Sí? Bien. Pará, porque ahora me están pidiendo que calcule también el perímetro. El perímetro es la suma de los 4 lados, ¿no? Sí. ¿Y acá qué hago? ¿Qué hago para el perímetro? Y hay que determinar dónde está el último punto, digamos. No hace Podés, falta. podés duplicar la norma de los dos vectores que te dieron como lados. Exacto, porque acordate que en el paralelogramo este lado va a ser paralelo igual en longitud a este y este paralelo e igual en longitud que este. Entonces, teniendo dos lados que no sean paralelos, ya me alcanzan para sacar la longitud de los 4 lados. Y ya tengo dos lados que no son paralelos. Así que lo único que me falta es calcular la norma de PQ y como dijo el compañero, la cuento 2 veces porque hay otro lado que es paralelo a PQ y tiene la misma longitud. Si no, no sería un paralelogramo, ¿no? Así que la norma de PQ es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Raíz de 6 que la voy a tener que contar 2 veces. ¿Sí? Y la norma de PR es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. De vuelta, raíz de 6 que la voy a tener que contar 2 veces más. O sea que tengo los 4 lados que miden raíz de 6. 4 raíz de 6. Ese es el perímetro. Bien, ya tenemos el área, ya tenemos el perímetro. Los ángulos interiores. Y acá sí, vamos a tener que, para los ángulos interiores, buscar un lado más, ¿no? Porque si este es PQ y este es PR, este lo vamos a poder calcular sin problemas, ¿no? El que me va a faltar va a ser este ángulo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿se acuerdan de alguna propiedad de los ángulos interiores del cuadrilátero? La suma de los ángulos interiores del triángulo suma 180 del triángulo. Suman 360 los del cuadrilátero. 360. Exacto. Y este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Y este ángulo. Y este ángulo también. Entonces, no hace falta calcular todos, ¿no? Porque estos dos, este ángulo y este ángulo, sumados, ¿cuánto me van a dar? 180. Claro, entonces no necesito calcular todos los ángulos interiores del paralelogramo, ¿se ve? Con que averigüe tita, saco el suplemento, digamos, lo que me falta para 180 y tengo el ángulo este. Y después tengo los otros dos que son iguales. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se calculaba el ángulo entre dos vectores? Ya me olvidé. Ya me olvidé, no sé cómo calcular el ángulo entre dos vectores. El seno.
¿Con el seno? Sí, podemos usar el seno porque acuérdense que nosotros vimos, no sé si dijiste seno o coseno. Era Perdón. coseno, me parece. Con el coseno usamos esta, A ver. ¿sí? Pero recién hicimos la deducción del área del paralelogramo y yo les dije que en ¿la página 20 era? Sí, estaba la formulita de dónde salía, ¿no? El área del paralelogramo es la norma de A, bueno, en este caso sería la norma de PQ por la norma de PR por el seno del ángulo que forman. De acá podemos despejar el seno. Como el área del paralelogramo ya la tenemos, si alguien quiere usar esta, está invitado también. ¿Cuál es la desventaja que tiene usar el seno para averiguar ángulos? ¿Se acuerdan que en la primera unidad, en la resolución de triángulos, yo les había dicho que no conviene usar el seno para averiguar el ángulo de un triángulo? Porque me fui a la unidad 1. Si yo les digo, me dan de la circunferencia trigonométrica un ángulo entre 0 y 180 o entre 0 y pi que tenga seno igual a un medio, ¿qué ángulo tiene seno igual a un medio entre 0 y 180, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo? En mi tabla de notables teníamos al pi sobre 6, ¿no? Pero del otro lado está 5 sextos de pi, que también es más chiquito que 180. Entonces, si yo uso el seno para averiguar un ángulo, ¿con cuál de los dos ángulos me voy a quedar en un triángulo? Cualquiera de los dos es válido. Cualquiera de los dos es válido. ¿Y cómo sé cuál es el ángulo del triángulo? ¿El de pi sobre 6 o el de 5 sextos de pi? Si fuera este el número, ¿no? Entonces, el seno no conviene usarlo nunca, salvo que no tenga otra alternativa, ¿no? No conviene usarlo nunca para averiguar el ángulo entre dos vectores, ¿sí? Lo que conviene usar siempre es el coseno. ¿Por qué? Porque si el ángulo es agudo, o sea, más chiquito que 90, ¿qué signo tiene el coseno en la circunferencia trigonométrica para ángulos menores que 90? El coseno es Positivo, positivo. Ahora, si el ángulo es más grande que 90, ¿qué signo tiene el coseno? negativo. Claro, entonces, si yo uso el teorema del coseno y me da positivo, uso pi sobre 6. Y si calculo el teorema del coseno y me da negativo, uso 5 sextos de pi. Ahí no hay lugar a dudas que es uno de los dos. Con el teorema del seno podrían ser cualquiera de los dos. Si fuese este el caso, ¿no? Que no sé si es este el caso, pero bueno, puse ese ejemplo de un ángulo notable para que lo vean. Entonces, para los ángulos interiores voy a calcular el ángulo con el teorema del coseno, ¿sí? Con la definición geométrica, perdón, del producto escalar. PQ por PR. Para que ya me olvidé quién era PQ, quién era PR. Vamos a tener que achicar acá, bueno, veo. PQ era 1, 1, 2, 1, 1, 2, escalar PR menos 1, 2, 1. Sobre las normas que son iguales, ¿no? Ahí está. Ya me anoté, así que agrandamos de vuelta. Producto escalar. 1 por menos 1, más 1 por 2, 2, más 2 por 1, 2. 4 menos 1 me da 3. Y abajo, raíz de 6 por raíz de 6 es 6. 3 sextos es un medio. Este es notable. Entonces, ¿para qué ángulo el coseno vale un medio positivo? Mira que nos fuimos a la unidad 1. Pi sobre 3. Pi sobre 3. Entonces, si este ángulo es de pi sobre 3, uno de los ángulos interiores, ¿cuál va a ser el otro?
Pensémoslos en grado. ¿Cuántos grados son pi sobre 3? 60, ¿Y cuánto me falta para llegar a 180? 30. 120. A 180, che. Porque es 360 la suma del cuadrilátero, ¿eh? 120. 120. ¿Y 120 no es 2 veces este? ¿No es 2 veces pi sobre 3? ¿120?